el corazón de nuestro Dios está siempre, y es que la iglesia le busquemos, que la iglesia en medio de los tiempos buenos, en medio de los tiempos complicados, los tiempos difíciles, siempre Dios sea la primera parte de nuestras vidas. Lo más importante de nuestras vidas es nuestro Dios. Darle gracias, darle alabanza, darle gloria, y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Si me quieres poner por título ahí el mensaje, el día de hoy vamos a hablar acerca del aceite que es tan mencionado en la palabra de Dios, tan mencionado en las escrituras, el aceite. Y el nombre de la prédica, del mensaje, de la reflexión es: no te quedes sin aceite. No te quedes sin aceite. Vamos a ver lo importante que es el aceite para la vida de la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues para eso quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo número 25, y vamos a leer a partir del versículo número 1. Mateo 25, versículo 1. Te espero un momentito en lo que encuentras la cita, en lo que encuentras ahí, no en lo que encuentras tu Biblia ya debe de estar ahí, es en lo que encuentras la porción de la escritura que vamos a juntos meditar, reflexionar, y sobre todo, mis amados, que esta palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestros corazones, para que nuestras vidas sean transformadas. Dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y para que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice el pastor Andrés Speaker, pues es necesario que tengamos batallas, ¿verdad? No se puede ir de gloria en gloria y de victoria en victoria si no hay batallas que pelear. Necesitamos tener batallas en nuestras vidas para poder nosotros salir victoriosos de ellas. ¿Ya estás? Mateo 25, versículo número 1. Dice ahí la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El versículo número 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero fíjate lo que dice el versículo número 8: las insensatas le dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Se apagan nuestras lámparas. ¿Te imaginas estar esperando al novio? Estar, según ellas, preparadas, esperando a que llegue el novio, y justamente en el momento en el que llega el novio, sus lámparas se empiezan a apagar. Porque, ¿qué crees, mi amada iglesia? No tuvieron cuidado de que esas lámparas estuvieran con el aceite, no llevaron aceite de repuesto para que sus lámparas no se apagaran. En el versículo 9 dice: las prudentes les respondieron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, hasta ahí termina la historia, y luego Jesús da la enseñanza terminal. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es para advertirnos, para mostrarnos el camino, para hablarnos las verdades tan hermosas que tú tienes para tu iglesia. Y estamos aquí, Señor, delante de ti este domingo 3 de mayo del 2020. Estamos congregados en tu nombre, porque aunque físicamente no estamos juntos, Padre, tú sabes que en espíritu estamos unidos. Te pedimos que desciendas de tu preciosa presencia sobre todos nosotros, donde quiera que físicamente estemos, y que nos pongas en un mismo sentir, que nos pongas en un mismo ánimo, y que tu palabra sea revelada y firmada en nuestros corazones, para que seamos una iglesia conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Papito amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que así sea, Señor. Mis amados, pues aquí hay una porción de la Escritura muy importante para la vida de la iglesia, porque está hablando Jesús de una gran cantidad de cosas, de verdades que necesitamos nosotros como iglesia nunca olvidar y siempre tener bien presentes. Está hablando del reino. Acuérdate lo que dijo el versículo 1, dijo: el reino de los cielos será entonces ¿cómo? Está hablando de su reino y cómo está él dando una ilustración para que nosotros podamos entender cómo es el reino de los cielos. Jesús lo dijo en otra porción, en otro pasaje, dijo: si no entienden las cosas de la tierra, ¿cómo van a entender las del cielo? Y para que nosotros podamos entender, nos habla con ciertas ilustraciones para que tú y yo podamos entender cómo funciona el reino de los cielos, cómo funciona el reino de Dios. Y aquí está hablando algo, mi amado, que el Señor quiere enfatizar y quiere decir: no lo olvides, no olvides que esto es muy importante para el reino de los cielos. Y vamos a comenzar hablando de que aquí habían dos grupos de personas en la ilustración. Hay dos grupos de personas, hay dos grupos de mujeres. Hay 5 que son previsoras o precavidas, y 5 que son insensatas o son distraídas o despreocupadas, negligentes, descuidadas. Son los dos grupos, 5 y 5, la mitad. La mitad de las mujeres son previsoras, son precavidas, son cuidadosas, y el otro grupo, la otra mitad, son mujeres descuidadas, negligentes, no previsoras, despreocupadas, ¿verdad? Y vamos a ver algunas características, que la mayoría de las características que tienen los dos grupos son igualitas. Las dos, todas eran vírgenes, todas eran doncellas, todas eran mujeres que estaban en edad casadera, todas eran iguales. Todas ellas llevaban una lámpara y todas ellas llevaban un aceite. Primero, todas llevaban una lámpara y su aceite. Pero seguimos con las características que las hacen iguales. Todas estaban esperando al novio. Todas tenían la esperanza de que el novio iba a venir. Todas las mujeres, los dos grupos también, vieron que el novio se tardaba, vieron que el novio no llegaba, que el novio pues realmente estaba siendo dilatado por alguna razón. Todas, no llegó el novio de una y luego el novio, no, todas las novias estaban esperando, todas sabían que el novio iba a llegar, todas llevaban una lámpara, todas sabían que el novio se estaba tardando, y todas las novias se durmieron. Dice la palabra que empezaron a cabecear, les venció el sueño y se quedaron dormidas. Pero pues entonces todos los dos grupos son iguales, todas las mujeres son de ese ejercicio, de esa ilustración, son iguales. Hay una única diferencia, entre estos dos grupos. Y esa pequeña diferencia es la más importante, mis amados. Esa pequeña diferencia fue la que hizo que un grupo de
mujeres pudieran entrar a las bodas con el novio y el otro se quedara afuera. Esa pequeña diferencia, porque a veces nosotros somos dados a minimizar, ¿verdad? Yo cumplo con el A, el B, el C, el D, el L, el F. Bueno, me falta el J, pero todo lo demás lo tengo. No sé si tú te acuerdas cuando ibas a la escuela y te ponías a estudiar, y los chavos que hoy están estudiando, te pones a estudiar y te pones a estudiar, y cuando tú ibas a la escuela estudiabas y decías, no, esto no creo que me lo lleguen a preguntar, no, yo creo que mejor le voy a dar a lo demás, y pues esto no creo que venga en el examen. ¿Qué crees, mi amado? Si tú estuviste en condiciones como las mías, porque a mí me llegó a suceder varias veces en mi vida estudiantil, justamente lo que no habías preparado, justamente lo que no habíamos estudiado, eso es lo que viene en el examen. Y en algunos casos en mi vida personal, eso era lo que tenía mayor peso en la calificación. Tremendo, ¿eh, mis amados? Bueno, en este pasaje es algo muy semejante. Todas tienen lo mismo, llevan lámparas, son doncellas, están esperando el novio se tarda, se quedan dormidas, cabecean, todo. Pues pudiéramos decir que todos son iguales, pero hubo una pequeña diferencia entre los dos grupos. Y la diferencia, mis amados, es que las provisoras, las precavidas, las cuidadosas, tenían aceite para poder aguantar la espera del novio. Llevaban aceite, tenían aceite suficiente para cuando el novio tardara, y no importara a qué horas llegara el novio, cuándo llegara el novio, ellas fueron precavidas, fueron previsoras, fueron cuidadosas y llevaban aceite suficiente para tener la lámpara alumbrada cuando el novio llegara. Y el otro grupo no, las otras 5 mujeres no llevaban aceite de más. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezó a tardarse el novio, cuando la noche empezó, circunstancias difíciles empezaron a llegar a sus vidas, cuando las cosas de tribulaciones, de dificultad se empezaron a presentar, ¿qué crees que le pasó a este grupo de mujeres? Empezó a disminuir el aceite a tal grado que se quedaron sin nada, se quedaron sin aceite. El novio, justamente cuando el novio vuelve, ellas, sus lámparas estaban apagadas, no había luz en sus lámparas. Una lámpara, ¿para qué sirve? Una lámpara sirve para iluminar, una lámpara sirve para dar calor, una lámpara tiene una utilidad. Y también la lámpara es para que tú puedas ver dónde están las personas. Los faros que hay en los puertos. ¿Conoces un faro? El faro lo que hace es indicarle a los barcos, a las naves que vienen en alta mar, les empieza a mostrar que están por llegar a un puerto y puedan ellos tener cuidados para poder llegar bien al puerto y ubicar perfectamente en dónde está. Cuando tú vas haciendo otra vez mención a lo que platicamos hace 8 días de estar en un bosque, cuando tú estás en un campo y quieres que la gente te ubique, ¿qué es lo que haces? Enciendes una lámpara, enciendes una vela. ¿Para qué? Para que la gente sepa dónde estás. Estas mujeres tenían su lámpara, pero cuando llega el novio, ellas ya, la lámpara estaba apagada. Se quedaron sin aceite, mis amados. Esa es la única gran diferencia entre estos dos grupos. Pero la lámpara encendida y la lámpara apagada fue lo que marcó la diferencia para que las mujeres pudieran entrar a las bodas. Eso está tremendo. Eso está tremendo, mis amados. Es una palabra preciosa para la iglesia hoy en día. La iglesia debemos de estar bien percibidos de cómo vivimos nuestra vida cristiana y cómo está nuestra vida cristiana. Pero para eso vamos a aprender lo que es el aceite. ¿Te parece? Ya vimos la ilustración, ya la entendimos y ya sabemos hacia dónde vamos. ¿Y por qué es tan importante que la iglesia tenga la lámpara encendida?
Pero vamos a ver qué es la lámpara y vamos a ver qué requerimos para que la lámpara esté encendida, porque no sabemos cuándo volverá el novio, cuándo vendrá el novio. Él va a venir en el momento menos pensado, y es importante que tú y yo tengamos una vida cuidadosa, cristianamente hablando, una vida prevenidos, y tener cuidado y atención a cómo está nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque en medio de la sequedad, de la aflicción y de la noche es donde la lámpara se necesita. Y primeramente vamos a ver qué es el aceite en la palabra. ¿Qué es el aceite en las Escrituras? El aceite generalmente estaba hecho, de acuerdo a las culturas del Antiguo Testamento y del Nuevo también, en cómo está escrita la Biblia, el aceite estaba hecho con el aceitito de la oliva, era aceite de oliva. De hecho, Getsemaní viene de la palabra geta o gata y semen, que significa pues la parte de la prensa del aceite, donde fluye, donde nace el aceite, porque había muchas prensas de aceite en esos lugares, en esas tierras, y también habían sembrado huertos donde se cultivaba la oliva, porque el aceite se hacía primordialmente de oliva. De ahí se hacía el aceite. Pero el aceite tiene una gran cantidad de usos, mis amados. Se usaba para las lámparas. ¿Para qué? Para que las lámparas se pudieran encender, era como combustible. Pero el aceite también se utilizaba para hacer alimentos, para hacer pan, para hacer comida, y una gran cantidad de cosas para las cuales se usaba el aceite. Pero vamos a ver bíblicamente cuáles eran los usos específicos del aceite, y que nos puede hacer una idea clara de lo que la palabra simboliza cuando habla del aceite. En el libro del Éxodo, en el capítulo 29, nos dice que los sacerdotes eran ungidos con aceite. El sacerdote, para su ministerio, para el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento, tenía que ser ungido. Un varón tenía que ser ungido como sacerdote para poder ministrar en la presencia del tabernáculo, en el lugar donde se ministraba sacerdotalmente. Eso lo puedes ver en una gran cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento, pero lo puedes ver en el Éxodo, en Levítico 8, capítulo 8. También se utilizaba el aceite, ¿para qué? Para ungir el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, que fue el previo a lo que era el templo de Dios, lo ungían con aceite. También se utilizaba para la unción de enfermos. A través del aceite se ungía para los enfermos, para sanar a los enfermos. ¿Qué más hacía el aceite? El aceite también denotaba en el Antiguo Testamento, en el Salmo 45 lo encuentras, simbolizaba gozo, plenitud, abundancia, prosperidad, como en el libro de Deuteronomio capítulos 32 y 33, y era sanador. Entonces, mis amados, no vamos a meternos mucho en cada uno de estos pasajes bíblicos, los puedes buscar después con calma en tu casa. Pero entonces el aceite era el que se utilizaba para la unción de los sacerdotes. El aceite se utilizaba para la unción del tabernáculo. El aceite era algo que simbolizaba prosperidad, plenitud, gozo y sanidad. De hecho, en el libro de Santiago, en el capítulo número 5, dice que si alguien está enfermo, sea ungido con aceite. Mis amados, el aceite denota entonces unción. El aceite denota sanidad. El aceite denota plenitud. El aceite denota gozo. El aceite denota prosperidad. El aceite denota todas estas características. ¿Te suena a algo? Unción, plenitud, gozo, prosperidad, sanidad. Y era el combustible para las lámparas. Era lo que hacía que se encendiera el fuego.
Entonces, vamos a seguir. Entonces el aceite es unción, el aceite es fuego, el aceite es luz, el aceite es sanidad, el aceite es prosperidad, el aceite es plenitud y el aceite es gozo. ¡Wow! ¿Qué es el aceite, mi amado? Esto, si yo te dijera ahorita que es una adivinanza, ya casi la tienes aquí. Unción, fuego, luz, sanidad, prosperidad, abundancia, gozo, plenitud, paz y todo lo que viene ahí adelante. Dice es el aceite. El aceite simboliza algo, pero ahorita todavía no lo vamos a contestar así, aunque ya lo tenemos. El aceite simboliza unción, sanidad, prosperidad, plenitud, gozo. Tantas cosas que simbolizan el aceite, que tienen que ver con alguien que ya conocemos. Pero para escuchar la respuesta en la palabra, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Y este pasaje que vamos a leer ahorita es cuando el profeta Samuel va a ver a David. ¿Te acuerdas? El profeta Samuel va a ver a David y va a hacer algo ahí con David. ¿Ya estás? Primera de Samuel 16, versículo número 13. Fíjate qué hermoso. Entonces el aceite servía ¿para qué? Para el fuego, la luz. Era simbolismo de prosperidad, de plenitud, de gozo, sanidad. Se unían los sacerdotes y el tabernáculo. Qué cosa tan preciosa, porque ahí está ya casi dicho que simboliza el aceite. Pero vamos a escucharlo de la palabra. Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo 13. ¿Ya lo tienes? Dice: y entonces Samuel es el profeta que fue a ver a David. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y ¿qué hizo? Ungió a David en medio de sus hermanos. Fíjate qué hermoso, porque el aceite se usaba para la unción de los reyes también, y David iba a ser rey de Israel. Y la unción era el aceite. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 13 después: desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Mis amados, el aceite, la sanidad, la luz, el fuego, plenitud, gozo y la unción es el Espíritu Santo, mi amado. Es el Espíritu Santo. Desde ese día David fue embestido y lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, cuando fue derramado el aceite del cuerno del profeta que venía de parte de Dios. El hombre que venía de parte de Dios tomó el aceite de la unción y lo derramó sobre David y lo ungió, y David fue lleno del Espíritu Santo, mi amado. El aceite es el Espíritu de Dios. El aceite habla del Espíritu de Dios en la iglesia. Estamos hablando del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Por eso es tan valioso, por eso es tan tremendo este pasaje de Mateo capítulo 25, porque no está hablando de unas mujeres con una lamparita y aceite nada más. Él dice allí: el reino de los cielos será como. No está hablando de las mujeres, no está hablando de las lámparas, no está hablando del aceite de oliva, está hablando del reino, está hablando del reino de los cielos. La mujer, la lámpara y el aceite es una ilustración, mi amado, es una ilustración, pero de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es del reino de Dios. Por eso es tan importante el aceite. Todas las mujeres tenían la misma característica, tenían los mismos novios, pero no el mismo novio. Tenían un novio, tenían la misma noche, la misma canción, todo era igual. Pero una cosa le faltó a una porción de las mujeres, una cosa les faltó, y era. ¿Y por qué es tan importante el aceite? Pues porque la Biblia nos dice que el aceite simboliza la unción, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo.
importante es el Espíritu Santo en medio de la iglesia de Dios. Qué importante es la llenura del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Está hablando el Señor del Espíritu Santo. Por eso ese pequeño detalle, esa pequeña diferencia marcaba todo. Era justamente lo que no debiste jamás olvidar. Es lo que jamás se debe olvidar el aceite, iglesia. Es lo que jamás debemos olvidar. Ni en el día, ni en la tarde, ni en la noche. Ni en el día bueno, ni en el día malo, ni en el día peor. El aceite jamás se tiene que descuidar en la iglesia. Jamás. Y es que las 5 mujeres que fueron descuidadas, las 5 mujeres que fueron no precavidas, las 5 mujeres que fueron negligentes, habla de una iglesia sin el fuego de Dios. Habla de una iglesia que no tiene la llenura del Espíritu de Dios en su vida. Y vamos a volver a hablar de la ilustración, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Pero vamos a utilizar la ilustración que nuestro Señor nos dejó para que podamos entender esta verdad bíblica que es tan trascendente para la iglesia. La lámpara es la parte externa. Válgame la expresión, voy a poner esto de ejemplo. Imagínate que esta es una lámpara. Esta es la lamparita es la parte de afuera. Pero para que la lámpara pueda tener luz, pueda encender, necesita tener algo adentro. Ese adentro es el aceite. Aquí está, el aceite va por dentro para que lo de afuera pueda encenderse. Pero estas mujeres, llegó el momento en que el aceite se les acabó y entonces se quedaron con lo de afuera. No había nada adentro. Solamente lo que se podía ver como lámpara era un cascarón, pero adentro no había nada. Ese es un peligro para la iglesia, mis amados. Una iglesia que sea pura apariencia. Una iglesia que sea pura vista, nada más, pura pose. Que sea una iglesia de apariencia, pero por dentro está seca, está vacía. Y por eso es que la apariencia no es suficiente para iluminar la vida de los demás, no es suficiente para calentar la vida de los demás, y no será suficiente cuando Jesús vuelva. Porque la apariencia solamente se ve cuando hay luz alrededor, pero cuando viene la noche es ahí donde se ve si verdaderamente la lámpara está encendida o no. De noche no puedes ver una lámpara si no está encendida, de día sí. Esa es la iglesia de apariencia. Es la iglesia de apariencia que todo el mundo cree y ve que guau, pero no, está seca por dentro. ¿Y sabes dónde se ve? Se ve en los momentos de oscuridad, en los momentos de noche. Ahí es donde se ve si una lámpara verdaderamente está encendida o no es pura apariencia. Mis amados, estos tiempos, gracias a Dios por estos tiempos, porque es ahí donde se ve que lámpara es pura apariencia y que lámpara está encendida. Y cuando Jesús vuelva, Él se va a dar cuenta perfectamente bien qué lámpara se ve y qué lámpara está en oscuridad. Fíjate qué tremendo. La iglesia que es pura apariencia está tan oscura como la noche misma. Eso es tremendo. Y cuando Jesús vuelva, solamente las lámparas que estén encendidas brillarán en la oscuridad. ¿Te suena? El mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad.
Y la iglesia, que es únicamente apariencia, no brillará en medio de la tiniebla, no brillará en medio de la oscuridad, será tan oscura como la tiniebla misma. El Señor verá únicamente las lámparas que estén encendidas, las que brillen en medio de la oscuridad. Pero para que esa lámpara brille, mis amados, necesita forzosamente el aceite. Sin aceite, la iglesia no puede brillar. Sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia está tan oscura como la noche. Nos convertimos en una iglesia de apariencia, de externo, de pose. Y sabes que aquí hay una porción, hay un pasaje dentro de este versículo, de este capítulo, de lo que estamos leyendo. Hay algo que da pavor, si lo quieres ver así. El aceite no se puede compartir con nadie. Esto está tremendo. El aceite no se puede compartir. Y a veces podemos decir, pero pues qué egoístas estas mujeres, ¿no? Fueron las otras, el otro grupo le dijeron, oye, danos de tu aceite, nos estamos quedando sin aceite, va a venir el novio, no nos va a poder ver porque vamos a estar oscuros y no va a prender mi lámpara y ya se está apagando, dame de tu aceite. Y le dijeron, tú tienes que ir a donde hay aceite. Eso está bien claro en el versículo número 9. Ahorita vamos a leerlo. Las prudentes les dijeron, para que no nos falte ni a nosotros ni a ustedes, más bien vayan ustedes a conseguir aceite para ustedes. El aceite, mis amados, es personal. El aceite no se comparte, el aceite no se presta. Si el que está sentado a tu lado es una lámpara encendida, gloria a Dios por su vida, pero no te sirve a ti de nada. Necesitas tú ir por tu propio aceite. El reino de los cielos será como. La iglesia en estos tiempos tenemos que dejar de ser una iglesia de apariencia y ser una iglesia que verdaderamente esté prendida y encendida, mis amados. Y la única manera de que la iglesia esté prendida y encendida es que esté con aceite, que tenga la llenura del Espíritu Santo en su interior. Y el profeta Samuel, dice la palabra, derramó del aceite del cual lo derramó sobre David, y desde ese día David estuvo lleno, ungido del Espíritu Santo. Y tú lo ves, mis amados, mi amado, lo ves en el libro de los Salmos. Ves un hombre con errores, con luchas, con debilidades, pero lleno del Espíritu, que en el Salmo 51 le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, quítame lo que quieras, no me quites tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, porque es lo más grande que puedo tener. Y en el capítulo 25 dice: eso es lo más importante para la iglesia. Sin la llenura del Espíritu, sin la unción del Espíritu, sin la plenitud del Espíritu, si se quedan sin aceite, se quedan secos. Es lo que tenemos. Por eso es tan importante, mis amados, más que lo que hacemos, más que lo que decimos, lo que somos. El viernes hablaba yo con mis preciosos jóvenes, chavos, los amo muchachos, amo a toda la iglesia, a todos ustedes los amo, pero chicos, el viernes estuve yo platicando con ustedes y les decía de la vida de Noé. Noé fue alguien que ahí, él solo en quietud, estaba en la presencia de Dios, gozaba del favor de Dios. En medio de un mundo de tinieblas, ¿verdad? En medio de un mundo que dice ahí en el Génesis capítulo 6, en medio de un mundo corrompido y violento, Noé era alguien diferente. ¿Tú cómo eres, iglesia, en medio de lo que vivimos, en medio de lo que ves y lo que escuchas en el mundo?
Tenemos que ir a donde hay aceite. Tenemos que ir a donde fluye el aceite, donde se derrama el aceite. Impregnarnos del aceite, todos nosotros, todos. Los reyes eran ungidos de cabeza a pies, así chorreaba el aceite por todo el sacerdote. La presencia de Dios se manifiesta en cada área de tu vida. ¿Dónde está el aceite, mi amado? ¿Dónde está la llenura del Espíritu de Dios? Sino en su presencia. Fíjate lo que dice, acompáñame, vamos a leerlo, acompáñame en lo que estamos leyendo, este capítulo 25 que estamos leyendo, de las mujeres estas que se quedaron sin aceite. En el versículo número 11 y 12, dice que llegaron estas mujeres diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondiendo les dijo: de cierto les digo que no los conozco. Se parece a otra porción de la escritura que está en el capítulo 7, versículo 21. Acompáñame. Ahí mismo en Mateo, pero vámonos al capítulo 7, en el versículo 21. Capítulo 21, capítulo 7, versículo 21. Dice ahí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. ¿De qué estamos hablando, iglesia, hoy? Del aceite, sí. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Pero el reino de los cielos será ¿cómo? Estamos hablando del reino, de cómo se mueve y cómo funciona el reino de los cielos. La gente nos puede decir una gran cantidad de cosas, pero el Evangelio, las palabras de Jesús nos hablan exactamente de lo que es el reino. Y estamos hablando verdades muy importantes para la iglesia. Y aquí dice en el capítulo número 7, versículo 21, lo mismo, vuelve a mencionar el reino Jesús. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Las mismas palabras que le dijo este Señor a las mujeres que no fueron cuidadosas. Y tú dices en el capítulo 7, por eso es más importante, es que hay que hacer, y es que hay que hacer, y hay que hacer. Mi amado, hay cosas más importantes que hacer, y lo más importante es que tienes adentro. Fíjate lo que dice el capítulo 7, en tu nombre hicimos, tornamos, transformamos, volteamos. Mi amado, la iglesia le dice: sí, pero lo más importante es si verdaderamente tú estás siendo lleno de la presencia de Dios en su Santo Espíritu, para que tú te conviertas en esa lámpara que en medio de la oscuridad brille. La lámpara no tiene que hacer nada, simplemente brilla. ¿Cómo brilla? Teniendo aceite. ¿Cómo brillas en medio de la tiniebla? ¿Cómo brillas en medio de la oscuridad? Estando lleno de Dios en todo lo que haces. Si tú estás hoy en casa y estás resguardado en casa, ahí puedes brillar con el Espíritu Santo. Si tú estás yendo a tu trabajo en estos tiempos que no te dan descanso, o no te permiten ir a cuarentena o a estar en casa, ahí tú puedes brillar. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios. Lo que estés haciendo y en el lugar que estés, tú brillas con la plenitud del Espíritu. Acuérdate bien: el aceite, plenitud, prosperidad, salud, gozo, unción, la llenura de la presencia de Dios. A veces queremos ir a transformar el mundo allá afuera y nuestra casa es un infierno.
A veces queremos ir a voltear la casa, todo el mundo, que para que vean que yo soy iglesia, y la casa hay desorden, la casa no hay buena relación, no hacemos nada en casa, no nos involucramos en lo que pasa en casa, mis amados. Noé estuvo haciendo lo que Dios le puso a hacer en la quietud de su casa, en la quietud ahí me lo imagino en el taller de su casa, haciendo clavos y poniendo brea y poniendo madera, porque fue lo que Dios lo puso a hacer. La luz brilla, mis amados. La luz brilla, y para que tú brilles necesitas el aceite, necesitas el Espíritu Santo. Necesitamos ir a donde se vende el aceite. ¿Me ayudan, jóvenes? Donde se vende el aceite. ¿Y dónde se vende el aceite, mis amados, mi amada iglesia? ¿Dónde hay aceite para nuestras lámparas? Sino en la presencia misma de Dios.